¿ok? Espero que estén muy bien. Vamos a ver lo que queda de teoría del productor, eh, sobre todo producción de largo plazo. Se van a dar cuenta que es muy fácil, que es muy parecido a la teoría del consumidor. Recuerden sus controles. Este lunes tienen control de la parte de la materia que trata de la producción de largo plazo, ¿no es cierto? Le di las eh, páginas que deberían leer para los 4 controles que quedan. Dado que solamente son 5 controles, vamos a poder borrar 2, ¿ok? Y van a quedar 3 notas de controles cortos, ¿sí? Vamos que se puede, así que avancemos. Ok, el schedule, ¿no es cierto?, para esta clase es cortito. La función de producción de largo plazo, mapas de isocuantas, tasa marginal de sustitución técnica entre trabajo y capital, y por último los rendimientos de escala, ¿ok? Entonces, la relación de insumo-producto de largo plazo, lo que tenemos que en el largo plazo, la relación de insumo-producto nos dice obviamente que ambos insumos son variables, ¿verdad? Entonces, cuando nos digan, oye, tengo, ¿no es cierto?, una función de producción en largo plazo, bueno, lo que me tengo que imaginar es que ambos insumos varían y tengo que, ¿no es cierto?, tratar de poder hacer cosas con eso que vamos a ir aprendiendo a poco. Entonces, luego la solución a este tipo de problemas, donde estoy en el largo plazo y ambos insumos varían, es muy similar, ¿no es cierto?, a lo que nosotros trabajamos en la teoría del consumidor. Muy similar, yo diría que prácticamente igual, solo que con otros nombres, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos gustaría saber qué combinación, ¿no es cierto?, estoy acá, saber qué combinación de factores productivos, o sea, insumos, en este caso, recuerden que dado que es un ramo introductorio, trabajamos con trabajo y capital, ¿sí? Entonces, ¿qué relación, qué combinación, tanto de trabajo y de consumo, nos permite obtener cierta cantidad de producto, ¿no es cierto?, fija, o que puede ir variando, pero todavía no entramos en ese detalle, ¿no es cierto? ¿Qué combinación de eso nos permite obtener, no sé, 50 em, platos de comida, para seguir con el ejemplo, ¿no es cierto?, del libro? ¿Qué combinación nos permite obtener 20 autos, ¿sí? Etcétera, de todos los insumos que se requieran, ¿verdad? Entonces sigamos con el mismo ejemplo de corto plazo y suponga que usted tiene una función de producción que tiene la siguiente estructura. La función de producción se define por un parámetro que es 2, ¿no es cierto? Y una combinación lineal entre K y L. Ok, entonces, ¿no es cierto?, tú eh, desearías, ¿no es cierto?, saber de qué forma se pueden combinar, ¿no es cierto?, estos dos insumos para obtener una producción de 16. O sea, lo que estás diciendo es lo de acá, ¿sí? Bueno, simplemente separas y sabes que, ¿cierto?, ahí te va a quedar, si te das cuenta, te va a quedar una función de K, ¿no es cierto?, que solo depende del trabajo. Entonces, cuando yo varíe K, voy a poder obtener, ¿no es cierto?, una curva como la de acá. Y esa curva ustedes ya la conocen, ¿verdad? Es lo mismo que tener dos tipos de bienes, y ahí, ¿no es cierto?, nos remontamos a la teoría del consumidor. Ustedes recuerdan por qué estas curvas, ¿no es cierto?, son convexas. ¿Qué me están diciendo esas curvas? ¿Qué hay detrás de esas curvas? Esos axiomas, eso lo dejamos ya adelante. Obviamente que se los puedo preguntar en el examen, pero para esta materia, ¿no es cierto?, ya se toma como sabido, ¿sí? Entonces, esta isocuanta, ¿no es cierto?, antes le llamábamos curva de indiferencia, nos dice cuáles, ¿no es cierto?, cuáles son todas las combinaciones posibles, tanto de trabajo como de capital, para obtener, ¿no es cierto?, una salida, un output, un producto, ¿no es cierto?, que sea igual a 16. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿no es cierto?, eh, esta isocuanta que está aquí, ¿no es cierto?, ya no se interpreta. Lo único diferente de la teoría del consumidor es que ya no se interpreta como lo interpretábamos, ¿verdad? Como un nivel de satisfacción el cual era ordinario, ¿sí? Acá lo que sabemos y que es, ¿no es cierto?,
cardinal, ¿no es cierto?, y no ordinal, es que dada cierta combinación de bienes, tanto de L, de trabajo, ¿no es cierto?, y de K, que es capital, yo sé la combinación de ellas, de estos insumos, de estos factores productivos, ¿no es cierto?, que me va a permitir tener un Q16. Entonces, esto es lo mismo que tú tuvieras una máquina, como te lo expliqué en la clase anterior. Tú entras trabajo, entras capital y la salida va a ser de 16, o sea, de 16 productos, ¿sí? O de 16 de lo que tú andes buscando. No es como antes, ¿no es cierto?, que teníamos, ¿verdad?, que una función eh, eh, de utilidad que tuviera 100 y otra que tuviera 80, lo único que nos decía que nos daba un mayor nivel de satisfacción la que tenía 100 versus la que tenía 80. Acá realmente nos está diciendo, mira, estás produciendo 16 con esa combinación de insumos, ¿sí? Son acá, y acá afuera, no sé, 90, te está diciendo que con esa cantidad de trabajo y con esa cantidad de capital, tú sí o sí produces 90, ¿sí? O sea, 90 platos, 90 del producto que tú quieras, ¿no es cierto?, que desees realizar, ¿ok? Entonces, dado lo anterior, los puntos A y B, por ejemplo, acá, nos muestran, ¿verdad?, diferentes combinaciones de esos productos, que es lo que les expliqué recién. Esto es un mapa de isocuantas, antes lo llamábamos curvas de indiferencia, ahora le cambiamos el nombre y son cardinales, ¿verdad? Entonces existe un mapa de curvas de isocuanta que es denso, obviamente, porque recuerda de la teoría del consumidor, ¿verdad? Pueden haber muchas curvas de isocuanta entre estas, ¿no es cierto? Bueno, con infinitas curvas asociadas a distintos niveles de producto, por supuesto. Y recuerda que lo que está sobre, ¿no es cierto?, lo que está sobre, eh, no estoy acá, ok, lo que está sobre la isocuanta, ¿cierto?, es preferido, o sea, lo que está por encima de la isocuanta es preferido a lo que está sobre la isocuanta. Y lo que está debajo de la isocuanta, ¿no es cierto?, nunca es preferido a lo que está sobre la isocuanta. Perfecto, seguimos lo mismo que antes. Entonces el mapa de isocuantas tiene las mismas propiedades de las curvas de indiferencia, pero referida a la cantidad de producto en lugar de orden de utilidad. Perfecto, o sea, también lo habíamos comentado, te lo dejo ahí para que lo puedas leer por si se te olvida. ¿Y cuáles son algunas propiedades? Las mismas que antes, ¿verdad? No se cortan, mientras más alejadas del origen, mayor es el nivel de producto y tienen pendiente negativa. Perfecto, también lo sabíamos, ¿verdad? Ahora, se nos va a repetir, ¿no es cierto?, lo mismo que antes, en el cual, ¿no es cierto?, tenemos una curva de indiferencia que es convexa, por los axiomas que tenemos, ¿verdad? Y te pongo una pequeña función, todavía no es importante que te la memorices, pero que sí entiendas que de dónde viene este tipo, ¿no es cierto?, de isocuantas. También va a tener isocuantas de bienes perfectamente sustitutos. En el libro te explican que, por ejemplo, dos tipos de queroseno me permiten hacer lo mismo, por lo tanto son factores perfectamente sustitutos, ¿verdad? Y acá va a ser lo mismo, tu, tu, tu tasa marginal de sustitución técnica no va a cambiar, ¿no es cierto? Va a ser constante, etcétera. Tu A también va a tener, ¿no es cierto?, eh, factores perfectamente complementarios, o sea que no hay sustitución entre ellos, donde no tienes pendiente, tu tasa marginal de sustitución técnica, ¿no es cierto?, es cero, va a tener las mismas propiedades que tenía en la teoría del consumidor. Y solo recordarte que acá, ¿no es cierto?, lo único que te estamos diciendo, lo único que te está diciendo este gráfico, ¿no es cierto?, es que tú no puedes producir, no puedes tener mayor nivel, ¿no es cierto?, de producción si es que no tienes a los dos según eh, la relación de insumos que te dicta, ¿no es cierto?, la función de Leontief. ¿Sí? Ok. ¿Qué es la tasa marginal de sustitución técnica de trabajo por capital? Es lo mismo que veíamos antes, y lo voy a leer para que veas que es lo mismo. La tasa marginal de sustitución técnica es la tasa a la cual un insumo puede intercambiarse por otro sin alterar el nivel de producción. O sea, antes te lo explicaba así, ¿no es cierto? ¿Cuánto renuncio de, antes le decíamos bien, ahora le decimos insumo o factor productivo, cuánto renuncio al factor productivo acá, ¿sí? Para obtener para obtener una unidad, ¿no es cierto?, del factor productivo trabajo, ¿sí?
Esto debería hacer mucho sentido porque es lo que veíamos antes, ¿sí? Ok, entonces, cuando tengo más factor productivo de K, estoy dispuesto a renunciar a más de él por una unidad de trabajo. Cuando tengo menos, ¿no es cierto? Tengo menos cantidad de capital, estoy dispuesto a renunciar a menos por una unidad de trabajo, ¿sí? Entonces, algo que te va a servir acá, en los próximos capítulos, ¿cierto? Es saber que la productividad marginal, ¿cierto? De cada factor productivo, ¿cierto? Tiene una relación con tu tasa marginal de sustitución técnica, ¿ok? Esto hay que borrarlo acá, obviamente. Sí, sí. Entonces, ¿no es cierto? En un punto cercano a X, ¿cierto? Este valor que está acá, yo sé que, dada esa pendiente, yo sé que esa es mi productividad marginal de K, pero pierdo un poco de ese capital, ¿sí? Y sé que en este punto de aquí, en el cercano a este punto de acá, tengo mi productividad marginal del trabajo y gano un poco de trabajo, ¿sí? Eso, ¿cierto? Es una relación en la cual, si yo despejo, tengo que mi productividad marginal del trabajo, partido por mi utilidad marginal del capital, ¿no es cierto? Es igual a el cambio en capital, esto lo voy a poner acá porque no se ve muy bien, el cambio en capital partido, ¿no es cierto?, por tu cambio en trabajo, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué es eso al final? Si tú, eh, si tú tienes un cambio, ¿no es cierto?, en tu capital, partido por un cambio, ¿no es cierto?, en tu trabajo. Bueno, eso es simplemente tu tasa marginal de sustitución técnica. Ok, ¿de dónde se obtiene esta relación de tu productividad marginal en el trabajo partido por tu productividad marginal en K, ¿no es cierto? Que es igual a las variantes de capital y de trabajo, ¿sí? Bueno, eso se obtiene de esto, ¿cierto? Tú sabes por corto plazo que tu productividad marginal de L, ¿no es cierto?, es cómo varía tu producto cuando tú varías tu trabajo. Y tu productividad marginal de K es cómo varía, ¿no es cierto?, tu producto, estoy acá, ¿sí? Partido por cómo varía, ¿no es cierto?, tu capital. Bueno, si tú desarrollas eso, te va a quedar, ¿no es cierto?, cómo varía tu capital cuando agrego una unidad de trabajo por cómo varía tu capital, ¿cierto? Partido por cómo varía, ¿no es cierto?, tu nivel de producción. Esto se va, te queda la variación de K partido por la variación de L. ¿Sí? Perfecto. O sea, lo mismo que antes, ¿sí? Recuerden que hubo una confusión en alguna de las clases, que no era lo mismo, qué sé yo. Acá estamos viendo el cambio en la pendiente de una isocuanta, ¿sí? Todavía no hacemos la comparación, todavía no buscamos el equilibrio de cuánto es, ¿no es cierto?, lo que me debería dar para obtener cierta cantidad de producto, cuando tengo una restricción presupuestaria, todavía no vemos nada de eso, ¿sí? Lo vamos a ver cuando veamos costos. Esto es simplemente a cuánto tengo que renunciar de K para obtener una unidad de L, que va a ser tu tasa marginal de sustitución técnica. Ahora, existen, ¿sí?, ciertas, dentro de la función, o sea, dentro de tu teoría, ¿no es cierto?, en la producción de largo plazo, existen los rendimientos a escala, ¿sí? Ahora, cuando te digo rendimientos de escala, me estoy refiriendo exclusivamente a largo plazo. ¿Por qué? Porque los rendimientos de escala varían, ¿no es cierto?, los dos insumos, los dos factores productivos que tengo. Entonces, la gran pregunta de la teoría a largo plazo es, a este nivel, por supuesto, es cómo cambiará el producto cuando aumentamos simultáneamente el trabajo y el factor de capital en cierta proporción. Ok, eso me debería entregar mis rendimientos a escala, ¿sí? Hay rendimientos de escala crecientes, rendimientos constantes y rendimientos decrecientes, ¿sí? Tu rendimiento creciente a escala, ¿cierto?, te dice que tu producto cambia en mayor proporción al aumentar K y L en cierto porcentaje. Lo único que te estoy diciendo ahí es que
Cuando tú cambias, ojo, en la misma, ¿no es cierto?, proporción, K y L, tu factor, ¿no es cierto?, o sea, tu producto total debería cambiar más de lo que yo, ¿no es cierto?, aumenté K y L. Cuando tú tienes rendimientos constantes a escala, te dice que el producto cambia en la misma proporción al aumentar K y L en cierto porcentaje. Ok, si yo multiplico por 2 tanto mi, ¿no es cierto?, trabajo como mi capital, ¿sí? Mi producto también debería crecer por 2. ¿Sí? Y por último, tú tienes tus rendimientos decrecientes a escala. Y eso lo único que te dice es que el producto cambia en menor proporción al aumentar K y L en cierto porcentaje. O sea, yo aumento el trabajo y aumento, ¿no es cierto?, el capital, pero no logro, ¿no es cierto?, aumentar, ¿no es cierto?, a la misma cantidad o por sobre lo que aumenté los insumos o tus factores productivos, tu producto, ¿no es cierto?, tu producto total. ¿Sí? Entonces lo último que pongo acá es que los rendimientos a escala es diferente al rendimiento al factor, que es lo que te expliqué al principio. En este último caso aumenta un factor mientras los otros permanecen constantes, que es lo que, ¿no es cierto?, nosotros analizamos en la primera clase con la ley de rendimientos decrecientes. ¿Sí? Ahora, algebraicamente, ¿cómo se vería esto? Bueno, algebraicamente, esto se vería, ¿no es cierto? Tú tienes una función. Supongo que aumentamos ambos factores productivos en una misma proporción, que va a ser lambda. Entonces sí, ok, yo multiplico por ese lambda, o sea, acá, ¿no es cierto?, ambos factores productivos, ¿sí? Yo puedo, eh, yo puedo, ¿no es cierto?, factorizar por ese lambda y me va a quedar elevado a algún alfa. Si ese alfa es mayor que 1, bueno, lo que estamos diciendo es que tenemos rendimientos crecientes a escala. Si ese alfa es igual a 1, lo que estamos diciendo es que tenemos rendimientos constantes a escala. Y por último, si ese alfa es menor que 1, ¿cierto? Dado que multiplicamos por cierto factor, los rendimientos son decrecientes a escala, ¿sí? Entonces, acá te pongo un pequeño ejemplo, digo, sea la función tal que una Cobb-Douglas, ¿no es cierto? Para que sea así, ¿sí? Digo que K está elevado a 0,8 y L está elevado a 0,4. Si aumentamos en 100% los factores K y L, entonces el producto aumentará en más de 100%, ¿cierto? Y la función tendrá rendimientos crecientes a escala. Ok. Si yo aumento el 100% de los factores, lo que tengo que hacer es multiplicar por 2, ¿sí? Porque si esto es 4, va a quedar 8, o sea, si K es 4, si K es 4, ¿no es cierto? Y yo lo aumento en 100%, debería ser K igual a 8, ¿sí? Lo mismo con el trabajo, ¿ok? Entonces, yo lo que quiero ver es qué tipo de rendimiento a escala tengo. Entonces reemplazo, ¿no es cierto?, ese 2 en la función, en cada uno de los trabajos, y factorizo por ese 2. Bueno, acá en verdad no tengo ni siquiera factorización. Factorizo, sé que ese 2 queda elevado a 0,8 y queda elevado a 0,4. Entonces, ¿no es cierto? Yo sé que cuando tengo la misma base puedo sumar exponentes, ¿cierto? 0,8 más 0,4, ¿sí? Y eso sería 2 elevado a 1,2, ¿sí? Y ese Q lo único que te está diciendo, ¿no es cierto?, que ahí te va a quedar K elevado a 0,8 por L elevado a 0,4, ¿sí? Ok, si tú te das cuenta, este alfa de acá, recuerda que el alfa del que tenemos que analizar, este alfa acá sería 1,2. Y dado que es 1,2, ¿no es cierto?, ese alfa es mayor a 1. Por lo tanto, tenemos rendimientos crecientes a escala. Es necesario que la función tenga solo rendimientos crecientes a escala, solo rendimientos constantes o solo rendimientos decrecientes a escala. Bueno, no es necesario, ¿no es cierto? En el libro te explican excelentemente bien que del punto A al punto C, o sea, de aquí a allá, ¿no es cierto? Cuando tú, tu isocuanta, ¿no es cierto?, crece en producción, tú tienes rendimientos crecientes. Luego, de aquí, ¿verdad?, hasta F, tienes rendimientos constantes. Y de aquí hacia adelante, tienes rendimientos decrecientes. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, para pasar de A a B, tú aumentaste tu trabajo, ¿no es cierto?, por 2, o sea, en un 100%, y aumentaste también tu capital en un 100%, ¿sí? Ok, y resulta que antes tenías 30
producías 30 y ahora producen 90. O sea, ese 30, ¿sí? Lo multiplicaste por 3, ¿sí? Y te dio 90, ¿sí? O sea, tuviste, ¿no es cierto?, un rendimiento a escala, cuando subiste estos dos insumos en 100%, tu, eh, tu producto creció un 150% aproximadamente, ¿sí? ¿Qué pasa con rendimientos constantes? Mira, acá tú tienes, ¿no es cierto?, que aumentaste, ¿no es cierto?, tu, tu, perdón, acá, TCAD, aumentaste, ¿verdad?, tu, tu, entonces, aquí está, acá, ok, tú aumentaste como en, ¿cuánto decía el líquido para no dañarte? No sé, 16%, ponte tú. Y tú eso después lo puedes calcular, calculas 3, ¿no es cierto? Aumentas uno más, cuánto es de eso, de tu 100%, etcétera. Acá también lo hiciste crecer de 9 a 12, ¿no es cierto? Lo importante de esto es que tú en C, acá, tenías 180, ¿ok? Y lo hiciste crecer a 240, ¿sí? Dado que tú hiciste crecer tus insumos. O sea, creció en 60, ¿sí? Luego, hiciste crecer de nuevo, ¿no es cierto?, los insumos y resulta que de 240 pasó a 300, a 360, ¿no? Y por último, lo mismo. Perfecto. ¿Y qué pasa con rendimientos decrecientes? Bueno, cuando tú tienes rendimientos decrecientes, tú lo que haces es, o lo que te dice la teoría, ¿no es cierto?, es aumentar tus insumos, ¿no es cierto?, aumentar tus insumos en cierta cantidad y no lograr que ese porcentaje, ¿no es cierto?, se vea reflejado en lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, acá tienes 360 y aumentó, ¿no es cierto?, a 400, aumentó 40. Y de 400, ¿no es cierto?, pasó a 420, o sea, aumentó 20, ¿sí? Ok, ok. Entonces, lo único que te estoy diciendo acá es verdad, que cuando paso de F a G, yo aumento, ¿no es cierto?, mis insumos en aproximadamente 16,1% y tu nivel de producción aumentó solo en 11%, ¿sí? O sea, eso está pésimo, ya tienes rendimientos decrecientes, estás aumentando, ¿no es cierto? Estás tratando de producir más, estás aumentando, ¿no es cierto?, tu trabajo y tu capital, pero tu producto, ¿no es cierto?, no aumenta en lo que tú esperarías, no tienes ni rendimientos constantes ni rendimientos crecientes. Esto es súper normal que suceda. Puede ser que en distintas empresas, ¿no es cierto?, en distintas firmas, tú al principio tengas rendimientos crecientes, después constantes y después decrecientes, o al revés, qué sé yo, eso depende del problema que te pongan. Entonces siempre se ven que al principio tú empiezas a agregar y tienes rendimientos crecientes, pero después empieza a quedar un poco pegado, ¿no es cierto?, en los rendimientos constantes. ¿Qué quiere decir rendimientos constantes? Que yo en algún minuto, ¿no es cierto?, puedo hacer lo mismo, o sea, puedo producir dos platos, ¿no es cierto?, con una máquina y un trabajador, dos platos, ¿sí? O sea, después hago lo mismo, tengo otro trabajador, ¿verdad?, y otra máquina y produzco dos platos más, pero resulta que después con otro, quizá ya no tengo espacio y no produzco lo mismo, sino que produzco cinco, ¿sí? Perfecto, chicos, para que vean la clase, es muy fácil esta materia, así que espero que les vaya excelente, que estén muy bien.